Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Conversando desde la Terraza, el espacio donde conversamos con los autores de los libros de Ediciones Acatlán, mismos que ustedes ya saben que pueden encontrar en la librería Acatlán y también en nuestra tienda en línea. En esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial, la doctora Rebeca López Mora. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por haber aceptado. Es un gusto tenerla aquí con nosotros. Gracias igualmente. Ok, estas entrevistas nos gusta comenzarlas sabiendo un poco más sobre ustedes, los autores, ¿no? Entonces, ¿nos pudiera comentar una breve semblanza de usted, por favor? Claro que sí. Bueno, yo fui estudiante de historia aquí de cuando era en Nepacatlán, en la generación 83, o sea, ahí echen cuentas. Y después hice mi maestría en la Facultad de Filosofía y Letras y también ahí hice el doctorado. Y bueno, tengo aquí, este año cumplo 30 años de ser profesora ininterrumpidamente aquí en Acatlán. Y pues me he dedicado a la investigación y a la docencia esencialmente. Siempre he dado clases en historia, también he dado clases en comunicación. Por cierto, me gustó mucho dar clases en comunicación. Y bueno, he asesorado tesis, he hecho libros, artículos, etcétera. O sea, y bueno, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Ok, basta su experiencia, doctora. Hablando un poquito ya de su libro, ¿no? Entrando al tema, Otomís y Mexicanos en la Tierra de en Medio, ya es un título que de entrada uno dice, ¿por qué esta separación, no? Entonces, cuando uno se adentra a leer el libro, pues encuentra esa explicación, ¿no? De, órale, ya entendí por qué Otomís, por qué mexicanos y por qué la Tierra de en Medio, ¿no? Pero si nos pudiera comentar usted con sus palabras acerca de el por qué. Claro. En realidad el libro trata de los pueblos indígenas de Tlalnepantla y el origen de la palabra Tlalnepantla es la tierra de en medio, porque era la tierra que estaba en medio de dos grupos étnicos que permanecieron separados desde el periodo posclásico tardío. Unos son los otomíes, que estaban en la zona de Tocalhueyacan, más o menos lo que es ahora como un poco por Valle Dorado, por esa zona, o sea, de periférico hacia el oeste. Y la otra parte son los mexicanos, que así se les nombró a los que realmente tenían de origen chichimeca, que llegaron con Xolotl en el siglo XII al Valle de México, pero que después, con el contacto que tuvieron con otros grupos de cultura alta de origen tolteca, aprendieron el náhuatl, y entonces cuando llegaron los españoles, a los de náhuatl les llamaron mexicanos, y a los otomíes, pues otomíes, otomites les llamaban. Ok, y entonces de ahí, ¿no? El otomís y mexicano, sí, ¿no? Entonces como algo para que exactamente se quedan, a ver, ¿cuál es la tierra en medio? ¿Cuáles son estos, no? Entonces así que se quedan un poco, pues con las ganas de ver qué hay adentro. Este libro se centra en Tlalnepantla, ¿no? Nos gustaría saber el por qué concentrarse en Tlalnepantla. Bueno, hay dos razones. Una, primero, porque pues yo también nací en Naucalpan y para mí Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán son zonas que siempre me tocó conocer. Yo iba mucho a Tlalnepantla por ciertas razones personales y aquí un maestro que se llama, todavía vive, pero ya se jubiló, Rodrigo Centeno, nos invitó a una compañera y a mí hace muchos años a hacer un libro, justo cuando yo todavía ni trabajaba aquí en Acatlán, un libro acerca de Tlalnepantla. Entonces, pues yo no sabía nada, pero me puse a investigar y me di cuenta que era una zona virgen para la historia. No se había hecho casi nada, se habían hecho estudios por parte de los cronistas, pero pues más bien eran que el relojito bonito, que la callecita que se abrió, pero realmente faltaba el sustento histórico. Sí tenía una base, o sea, tampoco inventé todo, ¿no? Saqué de la nada. Sí se sabía de esta unión de los grupos indígenas, pero realmente yo empecé a investigar y me encontré que había una variedad de cosas tremendas y entonces dije, bueno, de aquí soy y justo ahí, digamos, me enfoqué a los estudios de esta zona del Estado de México. Realmente empecé primero con Tlalnepantla, hice la historia del Molino de Santa Mónica también y bueno, me quedé en un primer momento con este libro en la época colonial,
pero cuando fui cronista de Naucalpan hace algunos años y pues les ofrecí hacer un libro, como habíamos hecho el de Tlanepantla, hacer un libro de Naucalpan desde los Tlatilcas hasta el viaducto Bicentenario. Sí. Entonces pues me salí de mi zona de confort y bueno, realmente ya trato la historia no solamente colonial de estos municipios, sino también hasta prácticamente hasta nuestros días. Pero en este caso, pues me quedé en la época colonial porque como que era la zona que consideraba que era pues importante para mí. Ok, ok. También me genera mucho interés el que haya decidido dividirlo en 4 partes, ¿no? Digo, entiendo la parte histórica, ¿no? Va de este año a este año y luego de este año a este año, ¿no? Pero, ¿por qué usted decidió dividirlo así? En realidad es un texto que costó trabajo porque es de larga duración, o sea, porque va desde el siglo XII a principios del XIX. Entonces, para poder, digamos, hacer una mejor comprensión de cada proceso, por eso se divide en 4 partes. La primera, que es el periodo del posclásico tardío, justamente, de cómo llegan estos pueblos a ubicarse, aunque todavía no existía como tal Tlanepantla, en una zona que llamaban así, pero no existía Tlanepantla. La segunda parte, que es el siglo XVI, en donde hablamos ya de la fundación de Tlanepantla como parte de una congregación religiosa que hicieron los franciscanos, y ahora sí ya lo tengo muy claro, alrededor de 1563, 62 ya estaba, incluso un poquito antes había una primera iglesia, pero ya para 63 se hace un convento del tamaño que actualmente se conserva, bueno, ahora es catedral, y después todos los problemas de esta primera colonización de esta zona. Ya luego hago el siglo XVII, que es un periodo en donde hay un descenso demográfico importante, pero a la vez es la forma de consolidar las haciendas, los pueblos que tenían que desaparecer, desaparecieron, pero los que se quedan continúan muchos hasta la actualidad. Igual las haciendas que se fundan, que se fortalecen en el siglo XVII, quedan prácticamente hasta el siglo XX con el reparto agrario, es que desaparecen. Y ya la última parte, que es un periodo muy grande, es el capítulo más rico y más grande, que es el siglo XVIII, en donde ya los 2 pueblos, tanto Teocalhueyacan de los otomíes como de Tenayuca, bueno, la zona de los mexicanos, que los 2 tienen gobierno en Tlanepantla, separan sus gobiernos, cada uno tiene un gobernador, pero viven problemas muy importantes como pues la defensa de sus tierras, las reformas borbónicas, el cambio que hacen de la administración de los bienes de los indios, hasta llegar a las puertas de la Guerra de Independencia, en donde pues prácticamente acaban las comunidades indígenas, Okay. como gobiernos, digamos, autónomos. Claro, y supongo que ese fue el motivo por el cual decidió, aquí acaba el libro, supongo. Exactamente, sí, porque ya realmente a partir de la Guerra de Independencia vienen procesos diferentes. Con la Constitución de Cádiz se acaban en un primer momento las repúblicas de indios, y entonces se hacen ayuntamientos constitucionales que les llaman. Entonces establece un gobierno tanto de indios como de no indios. Este gobierno dura hasta finales de 1814, se vuelven a establecer los gobiernos de indios, pero en 1820 se vuelve a establecer la Constitución de Cádiz y se hacen los ayuntamientos, y ya esos ayuntamientos son los que dan base después a la formación del Estado de México. Entonces ya era como otro proceso muy diferente. Otro libro. Otro libro así, que ¿no? Ahí estamos también con ese tipo. Ya he hecho varios estudios, varios artículos que han salido que tratan de esa segunda parte. Ok. También me llamó mucho la atención que en algún momento menciona que trabajó con códices en su investigación y pues nos genera bastante interés, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia de trabajar con los códices? Bueno, los códices a los que yo me remito realmente ya están trabajados, sí. Más bien yo los retomé. El primero sería el Códice Xolotl, que es como una pintura que seguramente se hizo en el periodo colonial temprano,
pero que retoma toda la historia desde el punto de vista de los chichimecas, de los texcocanos. Y si uno ve ese códice, las planchas, que son como las páginas así de las pinturas, es un códice que se va muy de la mano con la historia de la nación chichimeca que tiene Fernando de Albextli-Xochitl, que también era texcocano y él era descendiente directo de Nezahualcóyotl. Entonces, él hace como una versión escrita de lo que está plasmado. Pero es importante porque ahí se ve la llegada de Xolotl, se ve la pintura de Tenayuca, la llegada de otros pueblos que son los otomíes, en todo lo que es el Valle de México. Entonces esa fue una primera parte que yo retomé de Charles Dibble, que fue el primero que digamos interpretó todo este códice. Y los otros códices que utilicé son los llamados códices Techealoyan. Es un conjunto de códices que se hacen a partir de la segunda mitad del siglo XVII, sobre todo en la última parte del siglo XVII y la primera del XVIII, que los hizo, casi seguro, un personaje del que aquí hablo y que después yo pude hablar un poquito más de ese linaje, que se llama Don Diego de García de Mendoza Moctezuma. Este Don Diego García de Mendoza Moctezuma era digamos, comerciante, más que comerciante, un arriero que llevaba las mercancías de un lado a otro, pero era como un intelectual de su tiempo, porque sabía hablar español, pero también náhuatl y otomí. Y él aprendió a hacer unas pinturas que parecían como antiguas y las hizo parecer como antiguas, pero eran lo que los pueblos le decían para poder defender sus tierras. Entonces, de estos códices Techealoyan, hay uno de Santa María Calacohuayan, que es Santa María Calacuaya, que ahora no se llama Santa María, pero sí es el pueblo de Calacuaya, en donde relata un poco de los primeros fundadores, se ve la capilla, la que está con advocación a Santa María, y entonces eso nos permitió valorar cómo, digamos, este personaje como que era sensible a las necesidades de los pueblos que estaban tratando de defender sus tierras ante el embate del crecimiento de las haciendas, y cómo ellos le contaban esta historia, sí le pagaban, porque hay un documento en donde pues lo cachan haciendo este tipo de documentos y lo meten a la cárcel porque dicen que son falsos, pero más que falsos, o sea, sí eran falsos en el sentido de que querían parecer como si fueran del siglo XVI, pero realmente relatan la necesidad de los pueblos por defender sus tierras. Este personaje también se le atribuye otro códice que yo he consultado para otros trabajos, que es el García Granados, en donde se ve desde la llegada de Xolotl, hace como un nopal genealógico, hasta llegar a la casa de los mexicas, la casa de Moctezuma, y después de ahí se hace su árbol genealógico hasta llegar a él. En realidad él no era descendiente de Moctezuma, pero por lo que tengo en un artículo también que se publicó en un libro, él realmente se inventó su historia, y como eran Moctezuma, pero había muchos Moctezuma, él se inventa su historia y hace este tipo de dibujos también en ese códice García Granados. Ok, y bueno, me imagino todo lo enriquecedor que es consultar todo esto para llegar a su investigación, ¿no? Claro, porque uno utiliza en una investigación como esta, que es de largo aliento, necesita uno fuentes de todas partes, y es curioso que habiendo tantos códices estos Techealoyan, hubiera uno que es de Calacohuayan, entonces dice que tuvo Calacoaya para que le hicieran un códice de este tipo, ¿no? Entonces, pues por eso los consultas. Claro, y lo que me lleva también a mi siguiente pregunta, pues para usted, ¿qué fue lo más complicado? Ya hablando de la escritura, ya empezar a plasmar ideas, los párrafos, ¿qué fue lo más complicado? Pues en realidad este libro es realmente lo que fue mi tesis de doctorado. Y realmente hacer una tesis de muchos años, o sea, de que empieza el siglo XII al XIX, esa es la parte más complicada, porque uno tiene que dominar muchos periodos para poder llegar a hacer esto. De hecho, pues así como
un poco como una anécdota que les digo fue mi tesis de doctorado. Todo iba muy bien, todo iba muy bien. Ujú. Uno sabe que el doctorado es como una lucha. Siempre les digo a mis alumnos que hacer una tesis es como mi rival es mi propio corazón por traicionero. Sí, Dice, ¿cómo puedo adorarte si tanto te quiero? A sí, odiarte si tanto te quiero. Entonces termina uno odiando la tesis del doctorado. claro. Pero fue muy difícil porque, pues como era de muchos años, digamos en el periodo, pues algunos maestros sí me hicieron muchas observaciones en el capítulo 1 y en el 2. El capítulo 1 fue difícil porque pues es un periodo también muy grande, el periodo prehispánico, y no es algo que yo dominara totalmente. Pero ya yo me quería quedar ya hasta la tercera parte, o sea, terminar el siglo XVII y yo dije, ya hasta aquí me quedo. Pero pues gracias a una de mis hijas que me escuchó diciendo, yo ya no voy a hacer el último capítulo, ya me voy a quedar haciendo todas las rectificaciones anteriores y yo ya no me voy a quedar a hacer el último capítulo. Entonces una de mis hijas me dijo, estaba todavía en secundaria, muy bien, mamá, pero bueno, cuando tú me digas que yo estudié geografía, yo te voy a decir, ay, no, ya no, porque yo ya me cansé. Así que no me Ok, vayas a decir que tengo que seguir adelante. Pues ya con eso, con esos buenos argumentos sí, claro. terminé y realmente fue el más grande, pero el más fácil del siglo XVIII porque tenía muchísima información y lo dominaba en conocimiento, pues como que más que los otros. Entonces, por eso es que realmente este libro lo quiero mucho porque me costó mucho trabajo, pero a la vez fue muy placentero ya verlo terminado y mi asesora del doctorado, la doctora Margarita Menegos, a quien le debo pues la mitad de lo que soy, o sea, o más, Sí. ella me insistió, ¿sabes qué? Hay que publicarlo, no se puede quedar así, públicalo. Y entonces pues lo ofrecí aquí en Acatlán y muy amablemente aceptaron publicarlo. Y fíjate que es un libro que además como es de esta zona, pues tanto mis alumnos lo consultan como gente de fuera me lo pide. Yo creo que yo soy la mejor compradora de este libro porque me lo piden en otros lados y yo se los llevo. Claro. Yo se los llevo porque ya incluso luego lo veo citado en otras cosas, en gente que hace historia de toda esta zona y que pues parece que sí le sirvió. Me parece, ¿no? Sí, yo creo. No, claro que sí. Y bueno, me genera también curiosidad, cuánto tiempo se llevó a hacer este libro? Pues así de empezar la investigación, pues sí los 5 años del doctorado hasta terminarlo. Y luego, pues sí, los arreglos que se le tienen que hacer, porque una cosa es lo que uno piensa en el doctorado y Mm, otra cosa es lo que piensa 2 años después, que se publicó después. Entonces, pues sí, como 5 años, más otros que llevaba ya de estudiar. O sea, mm. estudiar Tlanepantla, yo lo he hecho desde 1994. Y desde ahí el tema lo he dejado y he regresado, ha dejado y he regresado, pero siempre ha sido la base este librito. Cuando me preguntan, me han llegado a preguntar, ay, cuénteme la historia de Tenayuca, ve el libro. Oye, cuéntame la historia de Santa Cecilia, ve el libro, porque ahí Sí, está una gran parte. claro, claro. Dentro de todo este tiempo y las dificultades que representó, ¿qué sintió usted cuando ya, o sea, ya lo ve por fin hecho un libro, ¿no? Porque como dice, una cosa es que sea una tesis, una cosa es, ya tengo mi doctorado, ¿no? Pero ya se convierte en un libro, ¿qué siente ya que cualquiera puede venir aquí a la librería o comprarlo en línea? Pues la verdad es que es muy satisfactorio porque finalmente yo siempre he creído que las tesis es como triste dejarlas en el cajón ahí de los olvidos, ¿no? Uno hace una investigación que es novedosa, que aporta y el poder saber que este libro le llega a la gente es muy satisfactorio. Siempre un libro lo da uno y no sabe uno hasta dónde va a llegar. Alguna vez con ese libro que hicimos la doctora Laura Edith Bonilla de León y yo sobre Ok. Tlanepantla, que fue el primero, nos tocó ir a un evento, ya se había salido ese librito, ese se regaló, lo regaló el municipio de Ujú. Tlanepantla, quien quisiera. Y cuando una vez nos tocó ir a un evento y se sube una señora y con delantal y se pone a decir, yo les voy a contar la historia de mi pueblo. Y se sacó como así completitas, leyó partes de nuestro libro completas, o sea, Ok. ahora diríamos se lo fusiló, pero la verdad es que nos Claro. dio mucha felicidad porque una señora que no era demasiado letrada y sin embargo para ella fue importante y con todo y delantal dijo que era importante porque lo leyó. Entonces, realmente cuando yo me doy cuenta que el libro o lo buscan o lo piden o lo citan, pues considero que pues gracias a que se publica el conocimiento puede fluir. Claro. Y hablando en particular un poco de la escritura, supongo yo que hubo cosas que se quedan
que se quedan afuera, ¿no? de lo escrito, que, ¿cuál fue digamos, sus motivos por los cuales dijo, esto sí tiene que ir en el libro y esto ya no cabe? Ese es uno de los grandes problemas de un autor, yo creo en general, pero sobre todo del historiador. El historiador tiene que seleccionar, pero la base es tener un hilo conductor. O sea, hay veces que dices, esto está interesante, pero lo voy a dejar para otro estudio porque no es el hilo conductor. Y en este caso el hilo conductor era saber el desarrollo y poder comprender qué hizo que estos pueblos pervivieran a lo largo de los siglos. Entonces, es la historia de los pueblos, de su gobierno, de los indios, de sus bienes y todo aquello que a lo mejor era importante, pero que finalmente no era trascendente para el libro, se quedó para otras cosas. Ahí tengo cajas de fichas, cajas de documentos, antes se podían fotocopiar en el AGN, entonces tengo documentos a montones y cada que regreso al tema por algo, pues de repente vuelven a surgir esas cosas que dejé que en el libro no entraron, pero que pueden entrar para otro tipo de trabajos. Sí, claro. Y bueno, aquí toda la comunidad que nos está viendo a través de nuestro canal, pues normalmente nos gusta que ustedes, los autores, les pudieran dar algún consejo, algún mensaje sobre la escritura, ¿no? Que tal vez muchos están tal vez en su tesis o que están escribiendo de forma independiente. ¿Qué les podría decir para que ellos continúen en su escritura? Número uno, que es muy bonito escribir. O sea, a uno le tiene que gustar. Y yo creo que una base, siempre les digo a mis alumnos, una base para poder escribir es leer. Eso es como un cliché, pero sí es cierto que de veras uno debe tener, o sea, todos los libros académicos que quieras, pero tu libro de la mesita de la noche. O sea, leer la literatura a uno lo hace entender que es importante saber escribir y lo que es la importancia de la lectura. Entonces, pues tengan su librito de novela o de algo que les guste, de cuentos, algo de literatura, porque realmente uno como historiador escribe, pero no es literato. Entonces, ¿quiénes nos enseñan? Pues los que se dedican a la literatura. Lean periódicos también, siempre, todos los días. Lo que dicen los periodistas es sumamente relevante porque eso es lo que está pasando todos los días. Pero sobre todo, la escritura es una aventura. Es como cuando te vas a un campamento, ¿no? Dices así como el bosquecito, ¿no? Chin, está bien oscuro, no sé qué va a pasar. Te da miedo, ¿no? Pero a la vez sientes la emoción por dentro de quiero ir al bosque y qué tal que encuentras la casita soñada, ¿no? En medio del bosque. Ese es escribir. Es una aventura. A veces da miedo, a veces es pesado, pero la verdad es que lo más difícil es empezar. Y todavía se los decía apenas hace poco a algunos chicos. Empezar siempre es muy complicado. Y para cualquiera, para un artículo, para un libro, para un capítulo, lo que sea. Pero ya que empieza uno, así como la media, se eleva el hilo, ¿no? Entonces empiezas a escribir, entonces sientes la emoción de hacer una cosa de estas, ¿no? Es como también, yo siempre les digo, yo sé corte y confección, entonces yo hago cositas y, por ejemplo, me dicen, mis hijas siempre me dicen, no es un vestido, yo no quiero un disfraz y así, ¿no? Entonces pues te pones, compras la tela y eso. Pero cuando lo ves terminado el vestidito, dices, qué felicidad, o sea, que quedó bien bonito y la niña se ve linda, ¿no? Igual un libro, es como hacer un vestidito. Vas cortando, vas pegando, le pones el bordadito y ya al final dices, es una cosa que la gente puede aprovechar, ¿no? Es claro. Bonito. Yo creo que es el culmen de ser historiador. Uno puede ser historiador porque vas al archivo y como te decía, también uno hace entrevistas, o sea, haces todas las fuentes. Pero cuando terminas, haces un producto estándar, dice Certeau. Dice Michel de Certeau, haces un producto estándar, que es un libro, lo que sea. Entonces le haces un mausoleo a toda tu investigación. O sea, haces ahí como que se muere, pero a la vez vive, porque entonces ese discurso histórico va, o sea, lo sueltas y ya se va solito, ¿no? Entonces yo creo que siempre, para el historiador, el culmen debe de ser un texto o un producto estándar. Ok. Pues muchísimas gracias, doctora. De verdad, muy enriquecedora esta entrevista. Y agradecemos que nos haya acompañado hoy en Conversando desde la Terraza. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias a todos por habernos acompañado una vez más en un capítulo de Conversando desde la Terraza. Recuerden que pueden encontrar el libro de la doctora López Mora
en librería física y en tienda Catlán. No olviden el título, Otomíes y Mexicanos en la Tierra de en Medio. Espero que les haya generado curiosidad. También queremos recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales que van a aparecer aquí en su pantalla. Por favor, regálenos un like, activen la campanita para que sigan sintonizando todas las entrevistas que vamos a seguir subiendo. Y si quieren dejarnos algún comentario, alguien más que a ustedes les gustaría que entrevistáramos, yo soy Juan Gutiérrez y nos vemos en la próxima. Hasta luego.